Imagina un pueblo congelado en el tiempo desde 1937, que todavía susurra los secretos de una guerra brutal. ¿Y si esos susurros no fueran solo viento, sino las voces de los caídos? Te llevamos a Belchite, un pueblo fantasma español donde las cicatrices de la historia son tan profundas que podrían ser audibles. Son las 3 de la madrugada. Estás de pie en medio de la plaza del ayuntamiento de Belchite. No hay luz artificial a kilómetros de distancia. Las ruinas te rodean como dientes rotos en la oscuridad. Y entonces lo escuchas. Pasos, voces, el eco distante de gritos que no deberían existir. Bienvenido al pueblo donde el pasado nunca muere. Imagina estar de pie en el centro de un pueblo donde el tiempo se detuvo el 6 de septiembre de 1937. Las paredes aún llevan las cicatrices del fuego de artillería. Ventanas vacías miran hacia calles donde nadie ha vivido durante casi 90 años. El viento se mueve a través de casas en ruinas, creando sonidos que algunos dicen que son más que la acústica natural de la decadencia. Este es Belchite, España, un pueblo fantasma congelado como monumento a los horrores de la guerra civil y, según muchos visitantes, un lugar donde el pasado se niega a permanecer en silencio. Ubicado en la región de Aragón, aproximadamente 50 kilómetros al sureste de Zaragoza, Belchite se ha convertido en uno de los memoriales de guerra más inquietantes de Europa. A diferencia de otros sitios de batalla que fueron reconstruidos o restaurados, el pueblo viejo de Belchite fue deliberadamente preservado en su estado destruido por el régimen de Francisco Franco como testimonio de la victoria nacionalista. Hoy representa algo completamente diferente, una manifestación física del trauma no resuelto, donde la historia y lo paranormal se intersectan de maneras que continúan perturbando y fascinando a visitantes de todo el mundo. Caminar por Belchite, hoy, es una experiencia que desafía cualquier descripción fácil. La iglesia principal del pueblo, la iglesia de San Martín de Tours, se eleva como un diente roto contra el cielo aragonés, su campanario aún en pie, a pesar de haber sido destripado por fuego y explosivos. La plaza del ayuntamiento, una vez el corazón de la vida cívica, es ahora un páramo de escombros y fachadas desmoronándose. Cada estructura cuenta una historia de violencia. Agujeros de bala marcan las paredes en densos grupos, mostrando donde los nidos de ametralladoras defendían posiciones. Techos colapsados revelan dónde cayeron las bombas, y las piedras ennegrecidas de ciertos edificios marcan donde los incendios consumieron todo en su interior. La calle Mayor, la calle principal que una vez bullía con el comercio diario, ahora atraviesa el corazón de la desolación. Casas que albergaron familias durante generaciones están sin techo y huecas, sus interiores expuestos a los elementos. Pertenencias personales ocasionalmente surgen de los escombros. Una olla oxidada, fragmentos de cerámica, pedazos de juguetes infantiles, cada objeto un recordatorio de que esta era una comunidad viva antes de convertirse en un campo de batalla. Lo que hace a Belchite particularmente inquietante es su estado de preservación. Esto no es un museo cuidadosamente mantenido o un sitio histórico sanitizado. Es decadencia genuina, destrucción auténtica dejada al clima y al tiempo. La vegetación ha comenzado a reclamar las ruinas, con pastos silvestres y arbustos resistentes, creciendo desde grietas en el pavimento y las paredes. Sin embargo, la estructura fundamental sigue siendo reconocible. Aún puedes trazar el trazado del pueblo, identificar edificios individuales y entender cómo la gente una vez se movió a través de estos espacios. La decisión de preservar Belchite en ruinas no fue un acto de conmemoración histórica en el sentido tradicional, sino más bien una declaración política calculada por el régimen nacionalista de Franco.
Después de que la brutal batalla terminara con las fuerzas nacionalistas retomando el pueblo, Franco ordenó que el pueblo viejo de Belchite se dejara intacto como un recordatorio permanente de los crímenes republicanos y el costo de oponerse al gobierno nacionalista. Un nuevo pueblo, Belchite Nuevo, fue construido cerca, comenzando en la década de 1940, construido parcialmente por prisioneros de guerra republicanos, en una cruel ironía que obligó a los derrotados a crear un monumento a su propia subyugación. Esta intención propagandística se ha desvanecido con el tiempo y la transición de España a la democracia, pero las ruinas permanecen. Hoy sirven un propósito diferente, no como una celebración de la victoria, sino como un recordatorio aleccionador de la devastación de la guerra independientemente de la ideología. La preservación, aunque nacida de motivos más oscuros, ha creado un artefacto histórico sin precedentes, una instantánea de la guerra urbana de 1937, completa con todos sus horrores congelados en piedra y mortero. Las autoridades locales ahora mantienen un acceso limitado a las ruinas, requiriendo que los visitantes se unan a tours guiados por razones de seguridad. Las estructuras son inestables y peligrosas. Sin embargo, incluso este acceso controlado no puede disminuir el poder crudo del lugar. El gobierno español ha debatido periódicamente qué hacer con Belchite: preservarlo más, permitir la decadencia natural, o incluso restaurar algunos edificios. Cada opción conlleva implicaciones profundas sobre la memoria, el trauma y cómo las sociedades deben recordar sus capítulos más oscuros. Los visitantes primerizos de Belchite reportan consistentemente una cualidad atmosférica peculiar que trasciende el impacto visual de las ruinas. Hay un silencio profundo, no meramente la ausencia de ruido moderno, sino un silencio más profundo, casi opresivo, que parece absorber el sonido. Incluso el viento, que frecuentemente barre la llanura aragonesa, parece amortiguado cuando entra en los límites del pueblo. Los pájaros rara vez anidan en las ruinas, y los sonidos habituales de la naturaleza se sienten extrañamente disminuidos. Este silencio crea un estado psicológico que muchos describen como estar fuera del tiempo normal, sin los sonidos ambientes de la vida, sin tráfico, sin voces, sin zumbido eléctrico, sin evidencia de la existencia contemporánea. Los visitantes reportan sentirse desplazados, como si hubieran entrado en un momento preservado de 1937. La experiencia puede ser desorientadora y emocionalmente abrumadora. Los guías turísticos frecuentemente encuentran visitantes que necesitan irse temprano, superados por sentimientos de pavor, tristeza o una ansiedad inexplicable. Por la noche, cuando los tours oficiales han terminado y las ruinas están teóricamente vacías, la atmósfera se intensifica. Los residentes locales de Belchite Nuevo, viviendo a solo unos cientos de metros de distancia, reportan escuchar sonidos del pueblo viejo, voces distantes, el eco de lo que podrían ser pasos en calles vacías y, ocasionalmente, sonidos más distintos, gritos, disparos, explosiones que no tienen fuente aparente. Aunque estos podrían descartarse como trucos acústicos o los sonidos de escombros moviéndose, su consistencia y la naturaleza específica de los reportes han alimentado décadas de especulación paranormal. Para entender por qué Belchite se convirtió en un punto focal de horror, debemos examinar el contexto más amplio de la Guerra Civil Española, en agosto de 1937. La guerra, que comenzó en julio de 1936, se había asentado en un conflicto desgastante entre el gobierno republicano y los rebeldes nacionalistas de Franco. Para el verano de 1937, los nacionalistas estaban avanzando sobre Madrid y amenazando con cortar la República en dos. El mando republicano, desesperado por aliviar la presión sobre la capital, planeó una gran ofensiva en Aragón.
La ofensiva, lanzada el 24 de agosto de 1937, tenía como objetivo recapturar Zaragoza, la capital de Aragón, que había caído en manos de los nacionalistas temprano en la guerra. Belchite, aunque un pueblo pequeño de aproximadamente 3.000 habitantes, ocupaba una posición estratégica en el camino a Zaragoza. Las fuerzas nacionalistas lo habían fortificado pesadamente, convirtiendo edificios civiles en posiciones defensivas, creando campos de fuego entrelazados y preparándose para un asedio prolongado. Las fuerzas republicanas incluían las Brigadas Internacionales, voluntarios de más de 50 países que habían venido a España para luchar contra el fascismo. Entre ellos estaban los voluntarios americanos de la Brigada Abraham Lincoln, batallones británicos y combatientes de toda Europa. Estos voluntarios idealistas, muchos con poco entrenamiento militar, pronto encontrarían todo el horror de la guerra urbana moderna. La batalla de Belchite comenzó el 24 de agosto de 1937, cuando las fuerzas republicanas rodearon el pueblo. Lo que los planificadores militares habían anticipado como una victoria rápida se convirtió en una lucha brutal, casa por casa, habitación por habitación que duraría 13 días. Los defensores nacionalistas, numerando aproximadamente 4.000 soldados y milicia falangista, se negaron a rendirse a pesar de estar rodeados y superados en número. La lucha fue extraordinariamente salvaje. Los edificios fueron disputados piso por piso, con granadas arrojadas en habitaciones antes de entrar, y combate cuerpo a cuerpo en pasillos estrechos y escaleras. Las fuerzas republicanas trajeron artillería y comenzaron a destruir sistemáticamente el pueblo para desalojar a los defensores. La iglesia de San Martín se convirtió en una fortaleza dentro de una fortaleza, con tropas nacionalistas usando el campanario como posición de francotiradores y puesto de observación. Las fuerzas republicanas finalmente prendieron fuego a la iglesia, creando un infierno que ardió durante días. Los civiles quedaron atrapados en el fuego cruzado. Muchos se habían refugiado en sótanos y espacios subterráneos, esperando que la batalla terminara. Algunos relatos sugieren que aproximadamente 1.000 civiles aún estaban en Belchite cuando comenzó la lucha. Su destino sigue siendo una de las tragedias misteriosas de la guerra, atrapados entre los nacionalistas defensores que no los dejaban irse y los republicanos atacantes que no podían extraerlos de manera segura. El número exacto de muertes civiles nunca se ha establecido definitivamente, pero las estimaciones van desde varios cientos hasta más de 1.000. Los defensores finalmente se rindieron el 6 de septiembre de 1937. Para entonces, el pueblo era irreconocible. Ni un solo edificio quedó intacto. Las calles estaban ahogadas con escombros. Los cuerpos yacían enterrados en estructuras colapsadas. Su recuperación imposible en muchos casos. Los pocos sobrevivientes, tanto militares como civiles, emergieron traumatizados, muchos sufriendo de lo que ahora reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático severo. Las cifras oficiales de víctimas para Belchite varían según la fuente, pero las estimaciones conservadoras sugieren al menos 5.000 muertos de ambos lados, con muchos más heridos. Sin embargo, los números solos no pueden transmitir las dimensiones humanas de la tragedia. Los relatos personales de sobrevivientes pintan una imagen de sufrimiento casi incomprensible. Edwin Rolfe, un poeta americano que luchaba con la Brigada Lincoln, escribió sobre Belchite: «Caminamos por calles de muerte, donde cada casa contenía cuerpos, donde el silencio era roto solo por el zumbido de las moscas y nuestros propios pasos sobre vidrios rotos». Describió encontrar sótanos llenos de civiles muertos,
familias acurrucadas juntas en momentos finales, y el abrumador hedor de la muerte que lo penetraba todo. Un relato particularmente inquietante proviene de un soldado republicano que ayudó a limpiar las ruinas. Describió encontrar un sótano donde toda una familia extendida se había refugiado. Abuelos, padres e hijos. Un proyectil había penetrado el techo, matando a todos instantáneamente. La familia se había dispuesto en círculo, los adultos formando una barrera protectora alrededor de los niños, un gesto final de amor que la muerte había congelado en el tiempo. No todas las muertes fueron rápidas. Algunos civiles y soldados fueron enterrados vivos en edificios colapsados, sus gritos de ayuda audibles durante días mientras el rescate se volvía imposible en medio de la lucha continua. Estas voces gradualmente se silenciaron, una por una, dejando a los sobrevivientes con recuerdos que los perseguirían de por vida. Muchos de estos individuos atrapados nunca fueron recuperados. Sus restos aún yacen bajo los escombros de Belchite. El trauma psicológico se extendió más allá de aquellos que murieron. Los sobrevivientes llevaban el peso de elecciones imposibles. Soldados que tuvieron que matar a corta distancia, a veces reconociendo a sus oponentes como antiguos vecinos. Civiles que sobrevivieron por casualidad mientras miembros de su familia perecían. Médicos que tuvieron que decidir cuál de los heridos podría salvarse y cuál se dejaría morir. Estas experiencias crearon una generación marcada por recuerdos que nunca podrían escapar completamente. Las psicofonías, también conocidas como fenómenos de voz electrónica, se refieren a sonidos o voces capturadas en dispositivos de grabación que no eran audibles durante la grabación misma. El fenómeno ganó atención generalizada en la década de 1950, cuando el investigador sueco Fredrik Jürgenson afirmó haber grabado voces de los muertos mientras grababa cantos de pájaros. Desde entonces, las psicofonías se han convertido en un elemento básico de la investigación paranormal, aunque siguen siendo profundamente controvertidas. Los escépticos ofrecen varias explicaciones para las psicofonías: interferencia de radio, pareidolia auditiva, la tendencia a percibir patrones en estímulos aleatorios, particularmente sonidos que parecen habla, artefactos de audio del equipo de grabación y sesgo de confirmación en la interpretación. Señalan que las psicofonías a menudo no son claras, requieren interpretación, y diferentes oyentes pueden escuchar cosas diferentes en la misma grabación. Los creyentes contrarrestan que algunas psicofonías son demasiado claras y contextualmente apropiadas para ser descartadas como ruido aleatorio. Señalan instancias donde las grabaciones capturan nombres específicos, fechas o referencias que el investigador no podría haber conocido de antemano. En ubicaciones con trauma histórico intenso, como Belchite, los proponentes argumentan que la energía psíquica residual podría manifestarse en forma grabable, particularmente en entornos donde las impresiones emocionales son más fuertes. Independientemente de la posición de uno sobre la autenticidad paranormal de las psicofonías, sirven una función cultural importante. Proporcionan un marco para lidiar con el trauma histórico, dando voz literalmente a los muertos olvidados y creando un sentido de conexión con el sufrimiento pasado. En este contexto, si las voces son reales en un sentido científico, puede importar menos que su significado psicológico y memorial. Belchite se ha convertido en un lugar de peregrinación para investigadores paranormales de toda España y más allá. Docenas de grupos han realizado grabaciones en las ruinas y varios han producido grabaciones que afirman contener psicofonías auténticas.
Aunque muchas grabaciones son ambiguas o poco convincentes, algunas han ganado particular notoriedad por su claridad y contenido perturbador. Quizás la psicofonía más famosa de Belchite fue grabada por el investigador paranormal español Pedro Amorós en las ruinas de la iglesia de San Martín de Tours. Usando equipo de grabación digital en lo que mantuvo eran condiciones controladas, Amorós afirma haber capturado múltiples voces durante una investigación nocturna. Lo más impactante es una voz masculina que dice, en español, no nos abandones, seguida de lo que suena como múltiples voces superpuestas en angustia. El análisis de esta grabación muestra que la voz principal tiene características distintas del ruido ambiental. Ocurre en un rango de frecuencia típico del habla humana y exhibe patrones de modulación consistentes con vocalización emocional. Los escépticos notan que la acústica de la iglesia podría amplificar sonidos distantes y que las palabras españolas pueden percibirse en ruido blanco a través de la pareidolia. Sin embargo, los partidarios señalan que la frase es contextualmente perfecta para un sitio donde personas murieron pidiendo ayuda que nunca llegó. En 2007, un equipo del programa de televisión español Cuarto Milenio realizó una investigación nocturna en la plaza del ayuntamiento. Su equipo de grabación capturó lo que suena como disparos distantes y gritos, a pesar de que las ruinas estaban completamente vacías y aseguradas. Más perturbador, afirman haber grabado la voz de un niño diciendo «mamá», seguido de llanto. Esta grabación es particularmente controvertida porque parece capturar sonidos que múltiples investigadores escucharon simultáneamente durante la sesión de grabación, no solo voces que aparecen más tarde en la reproducción. Varios miembros del equipo reportaron escuchar el llanto del niño en tiempo real, creando una experiencia compartida que es más difícil de atribuir a la pareidolia de audio. Los escépticos sugieren que los sonidos podrían haber llegado desde Belchite Nuevo, aunque el análisis acústico muestra que esto requeriría condiciones atmosféricas inusuales. El investigador paranormal José Carlos Fernández grabó en uno de los sótanos accesibles de Belchite, el mismo tipo de espacio donde los civiles buscaron refugio durante el bombardeo. Su grabación supuestamente captura una conversación en antiguo dialecto aragonés entre lo que suenan como dos hombres, discutiendo escasez de alimentos y si salir esta noche. La claridad es notable, si es auténtica, con voces distintas que tienen diferentes cualidades tonales. Lo que hace particularmente interesante esta grabación es el contenido lingüístico. Las características dialectales y el vocabulario utilizado son consistentes con el español aragonés rural de la década de 1930, incluyendo términos que en gran medida han caído en desuso. Los escépticos argumentan que esto podría indicar falsificación por alguien con conocimiento histórico, mientras que los creyentes sugieren que apoya la autenticidad. ¿Por qué un falsificador incluiría características dialectales oscuras que la mayoría de los oyentes no reconocerían? Más allá de las psicofonías grabadas, Belchite ha generado innumerables reportes de experiencias paranormales directas de visitantes. Aunque la evidencia anecdótica debe tratarse con el escepticismo apropiado, la consistencia y especificidad de ciertos tipos de reportes son notables. Estos relatos provienen de fuentes diversas: turistas, investigadores, residentes locales e incluso guías turísticos que visitan las ruinas regularmente. Múltiples visitantes han reportado ver figuras humanas en las ruinas, típicamente descritas como formas sombrías
o siluetas indistintas que aparecen en puertas o ventanas y desaparecen cuando se acercan. Un relato de 2015 de un turista francés describió ver lo que parecía ser un soldado en uniforme de época parado en el campanario de San Martín, visible durante varios segundos antes de desaparecer. Cuando el turista mencionó esto a su guía, el guía se mostró visiblemente perturbado y admitió que el soldado en la torre es una de las apariciones más comúnmente reportadas. Más perturbadores son los reportes de lo que los testigos describen como escenas, imágenes breves y parpadeantes del pueblo, como era durante la batalla. Una pareja española que visitó en 2018 afirmó ver simultáneamente la plaza llena de escombros y cuerpos, durando solo un momento antes de volver al estado arruinado actual. Aunque tales reportes podrían atribuirse fácilmente a imaginaciones hiperactivas preparadas por la historia del lugar, ambos testigos insistieron en que no habían discutido lo que vieron hasta después, pero describieron detalles idénticos. Aún más comunes que las apariciones visuales son los reportes de sonidos inexplicables. Los visitantes frecuentemente describen escuchar pasos cuando no hay nadie más presente, conversaciones distantes en español que cesan cuando se acercan, y llanto o gemidos que parecen emanar de debajo de los escombros. Los guías turísticos han desarrollado familiaridad con ciertas ubicaciones que consistentemente producen tales reportes. Casas particulares, secciones específicas de calle y el interior de la iglesia son los más activos. Un guía, que solicitó anonimato, describió su experiencia. Después de años de liderar tours, comienzas a reconocer patrones. Hay una casa en la calle Mayor donde casi todos escuchan algo, usualmente pasos en el piso de arriba, aunque ya no hay piso arriba. He dejado de mencionarlo a los grupos, y sin embargo alguien casi siempre pregunta si escuché esos pasos. Es la consistencia lo que es inquietante. Muchos visitantes reportan reacciones físicas y emocionales profundas en ciertas áreas de las ruinas. Estas incluyen caídas súbitas de temperatura, sentimientos de ser observado o seguido, tristeza o ansiedad abrumadora, y, en casos extremos, sensaciones físicas como presión en el pecho o dificultad para respirar. Aunque tales experiencias pueden explicarse psicológicamente, el poder de la sugestión en una ubicación asociada con trauma, su frecuencia e intensidad han llevado a algunos investigadores a investigar si los factores ambientales en las ruinas podrían contribuir. La doctora María Sánchez, una psicóloga que ha estudiado los efectos psicológicos de visitar sitios de trauma, nota: Belchite crea una tormenta perfecta para experiencias emocionales intensas. La devastación visual, el conocimiento histórico del sufrimiento, el aislamiento y el silencio, y las narrativas culturales sobre encantamientos se combinan para crear un entorno altamente sugestivo. Sin embargo, esto no invalida necesariamente las experiencias de las personas, ya sea que la causa sea paranormal, psicológica o ambiental. Las experiencias mismas son reales para quienes las tienen. Mientras las explicaciones paranormales para los fenómenos de Belchite capturan la imaginación, varias hipótesis científicas ofrecen marcos alternativos para entender estas experiencias. Estas explicaciones no necesariamente desacreditan lo paranormal, pero sí sugieren que la relación entre trauma, ambiente y percepción es más compleja de lo que las simples historias de fantasmas podrían sugerir. El infrasonido, ondas sonoras por debajo del umbral de la audición humana, ha sido vinculado a sentimientos de inquietud, ansiedad e incluso alucinaciones visuales. Los estudios han demostrado que las frecuencias alrededor de 19 hercios pueden causar vibraciones oculares que crean distorsiones visuales periféricas, potencialmente explicando figuras de sombra. Las estructuras arruinadas de Belchite, con sus aberturas irregulares y cavidades, podrían actuar como resonadores para el infrasonido generado por el viento, creando condiciones que naturalmente inducen incomodidad
y anomalías perceptuales. Además, las ruinas crean ambientes acústicos complejos. El sonido puede reflejar, amplificar y canalizarse de maneras inesperadas a través de edificios colapsados. Los ruidos distantes de Belchite Nuevo o vehículos que pasan podrían potencialmente transformarse por la acústica de las ruinas en sonidos que parecen más cercanos y distintos de lo que su fuente sugeriría. Las ruinas contienen numerosos factores ambientales que podrían afectar a los visitantes. Esporas de moho, polvo y químicos que se filtran de materiales de construcción en degradación podrían causar efectos respiratorios y síntomas neurológicos. El dióxido de carbono puede acumularse en espacios cerrados como sótanos, causando mareos, ansiedad y alucinaciones. Los campos electromagnéticos de líneas eléctricas subterráneas o características geológicas podrían influir en la actividad cerebral. Algunos investigadores han sugerido que las anomalías electromagnéticas pueden desencadenar actividad del lóbulo temporal asociada con experiencias místicas o paranormales. Los visitantes de Belchite llegan con conocimiento de su historia y cada vez más su reputación de actividad paranormal. Esto crea una poderosa preparación psicológica. Las expectativas moldean la percepción, y las personas son más propensas a interpretar estímulos ambiguos como confirmación de sus expectativas. La narrativa cultural alrededor de Belchite, como un sitio encantado, se ha vuelto autorreforzante. Las personas esperan experimentar algo inusual, lo que las hace más atentas a experiencias inusuales, lo que refuerza la narrativa. Además, el concepto de memoria colectiva sugiere que los eventos traumáticos pueden imprimirse tanto en la conciencia individual como cultural. Incluso sin creer en fantasmas literales, uno podría argumentar que Belchite está encantado por la memoria, que el peso del conocimiento histórico crea estados psicológicos que se sienten paranormales, incluso si tienen causas puramente naturales. Una hipótesis intrigante, a veces llamada la teoría de la cinta de piedra, sugiere que los eventos traumáticos podrían de alguna manera registrarse en el ambiente mismo, quizás en la estructura cristalina de los materiales de construcción o a través de mecanismos que aún no entendemos. Aunque esto sigue siendo especulativo y carece de apoyo científico, vale la pena señalar que nuestra comprensión de la conciencia, la percepción y la interacción ambiental continúa evolucionando. Lo que parece imposible ahora podría tener explicaciones racionales en futuros marcos científicos. Una de las preguntas más profundas que rodean a Belchite se refiere a qué memoria preserva y qué oscurece. Como monumento creado por el régimen de Franco, originalmente se pretendía contar una historia muy específica: la rectitud de la causa nacionalista y el precio de la resistencia republicana. Sin embargo, como todos los monumentos, Belchite ha resultado imposible de controlar completamente. A lo largo de las décadas, diferentes grupos lo han reclamado como un sitio de memoria, cada uno trayendo sus propias narrativas e interpretaciones. Para los descendientes de combatientes republicanos, Belchite representa el coraje y sacrificio de aquellos que resistieron el fascismo, incluso en una causa perdida. Para los descendientes de defensores nacionalistas, honra a aquellos que mantuvieron el pueblo contra probabilidades abrumadoras. Para los descendientes civiles de los residentes originales de Belchite, es un recordatorio del sufrimiento inocente y un hogar perdido. Estas memorias en competencia crean un paisaje emocional complejo donde el dolor, el orgullo, la ira y la pérdida se intersectan. Las narrativas paranormales añaden otra dimensión a este trabajo de memoria. Las historias de fantasmas, psicofonías y reportes de encantamientos crean una forma democrática de recuerdo. Los muertos, si realmente hablan, no distinguen entre ideologías. Una voz pidiendo ayuda es simplemente sufrimiento humano, independientemente del lado que la persona apoyó. En este sentido,
El interés paranormal en Belchite podría servir una función reconciliadora, enfocando la atención en la humanidad compartida en lugar de las divisiones políticas. Sin embargo, también hay riesgo en este enfoque. El turismo paranormal puede trivializar el trauma histórico genuino, reduciendo historias humanas complejas a entretenimiento o sensación. Cuando los cazadores de fantasmas buscan emociones en lugares donde personas reales murieron en agonía, hay una dimensión ética que exige consideración cuidadosa. Algunos descendientes de las víctimas de Belchite han expresado incomodidad con la atención paranormal, sintiendo que falta al respeto a los recuerdos de sus familiares. Los residentes de Belchite Nuevo, el pueblo moderno construido para reemplazar el original destruido, tienen una relación única y a menudo complicada con las ruinas. Para muchos, particularmente residentes mayores cuyos padres o abuelos sobrevivieron la batalla, las ruinas no son una atracción turística o curiosidad paranormal, sino un recordatorio diario del trauma familiar. Algunas familias lo perdieron todo en la batalla: hogares, posesiones y seres queridos, y fueron forzadas a reconstruir desde cero en el pueblo nuevo. Las actitudes hacia la actividad paranormal varían ampliamente entre los locales. Algunos la descartan completamente como tontería turística, mientras que otros reconocen tener sus propias experiencias, pero prefieren no discutirlas públicamente. Algunos residentes han abrazado el interés paranormal, convirtiéndose en guías o consultores para investigaciones. Esto crea tensión ocasional en la comunidad entre aquellos que ven oportunidad económica en la reputación encantada de Belchite y aquellos que la encuentran irrespetuosa. Los niños locales crecen con las ruinas como parte de su paisaje, aunque el acceso está oficialmente restringido. Circulan historias entre los jóvenes sobre desafíos de entrar en las ruinas de noche, leyendas urbanas sobre ubicaciones encantadas específicas y afirmaciones de encuentros sobrenaturales. Estas adaptaciones folclóricas contemporáneas representan otra capa de cómo el legado de Belchite continúa evolucionando, pasando a través de generaciones no como historia formal, sino como narrativa viva y cambiante. Algunos residentes reportan experiencias paranormales, incluso en Belchite Nuevo mismo, particularmente en hogares más cercanos a las ruinas. Estas incluyen escuchar campanas de la iglesia destruida, que ya no tiene campanas, ver luces en las ruinas cuando no debería haber nadie allí, y experimentar sonidos y apariciones inexplicables. Si estos reportes reflejan fenómenos genuinos, proyección psicológica o el poder de vivir en tan estrecha proximidad a un sitio de trauma intenso, sigue siendo una pregunta abierta. Belchite enfrenta desafíos significativos al equilibrar preservación, recuerdo, turismo y ética. Las ruinas continúan deteriorándose, a pesar de algunos esfuerzos de estabilización. Cada año, más estructuras se vuelven demasiado peligrosas para entrar, y más historia literalmente se desmorona. Hay un debate continuo sobre sí y cómo intervenir. ¿Deberían estabilizarse los edificios o permitirse que decaigan naturalmente? ¿Debería restringirse más el acceso o hacerse más disponible? ¿Cómo puede el sitio honrar a los muertos mientras permanece económicamente sostenible? La dimensión del turismo paranormal añade complejidad a estas preguntas. Por un lado, trae visitantes e ingresos que ayudan a justificar los esfuerzos de preservación. El interés paranormal ha aumentado la conciencia internacional de Belchite y la Guerra Civil Española más ampliamente, educando a personas que de otro modo nunca habrían encontrado esta historia. Por otro lado, hay preocupación válida de que la caza de fantasmas trivializa el sufrimiento histórico genuino y crea una versión mercantilizada y sensacionalizada de eventos trágicos. Algunos historiadores y eticistas argumentan por directrices de turismo oscuro
que requerirían que los investigadores paranormales se comprometan seriamente con el contexto histórico, obtengan permiso de organizaciones de descendientes y conduzcan sus actividades con la solemnidad apropiada. Otros sugieren que el interés paranormal, incluso si es científicamente cuestionable, sirve funciones psicológicas y culturales valiosas al mantener viva la memoria y proporcionar marcos para procesar el trauma histórico. Al final, Belchite nos enfrenta con una pregunta que cada visitante debe responder por sí mismo. ¿Son reales las voces que la gente escucha? Las psicofonías, las apariciones, los pasos inexplicables, ¿son evidencia de algo más allá de nuestra comprensión científica actual? ¿O son la forma en que nuestras mentes procesan el conocimiento de un sufrimiento tan profundo que desafía la articulación ordinaria? Quizás ambas respuestas sean verdaderas de diferentes maneras. Quizás Belchite está encantado, no necesariamente por fantasmas literales, sino por la memoria, por el peso de lo que ocurrió aquí, por la imposibilidad de olvidar completamente incluso cuando queremos avanzar. Lo que es innegable es esto: Belchite se niega a permanecer en silencio, ya sea a través de psicofonías, relatos de testigos presenciales, o simplemente el impacto psicológico de estar entre sus ruinas. El pueblo continúa comunicándose con los vivos. Continúa insistiendo en que recordemos, que reconozcamos, que no desviemos la mirada del costo humano de la ideología y el conflicto. En ese sentido, quizás no importa si los muertos realmente hablan. Lo que importa es que los escuchemos. En los lugares donde la historia grita más fuerte, los susurros son lo que más debemos esforzarnos en escuchar.